Buenos días, y ya son casi la 1. Ahí estamos. Bueno, buen día. ¿Cómo andan? ¿Bien? Perdón nuevamente por el retraso que se está volviendo habitual. Les pido mil disculpas. Vamos a tratar de mejorarlo. Bueno, en primer lugar, contarles que esto yo les había hecho un adelanto la semana pasada con respecto a corredores viales y la concesión de 8.500 kilómetros de rutas nacionales. Ahora les cuento que efectivamente el Ministerio de Economía de la Nación, a través de la Secretaría de Transporte conducida por Franco Mogueta, acaba de publicar en su sitio web el proceso de licitación de los tramos concesionados de la Red Federal de Caminos, de las cuales gran parte se encontraban a cargo, como les había contado, de Corredores Viales Sociedad Anónima. Actualmente la mayoría de estas trazas son operadas de forma deficitaria por corredores viales, un déficit que implicó una constante erogación de dinero del presupuesto nacional que se financia con el aporte de todos los contribuyentes argentinos. Bueno, no es el momento de aclararlo, pero a la vista está el resultado en términos de la infraestructura y del estado de las diferentes rutas. Este nuevo sistema permite romper con una participación casi monopólica que hoy se limita solo a empresas contratistas viales. Bueno. ¿Algún otro handy que quiera sonar? No. Menos mal que esto es bien descontracturado, ¿no? Pues la verdad que si no es para echarlos a todos. Cuando antes se solicitaban antecedentes que restringían la participación de nuevos actores en este tipo de licitaciones, hoy se habilita la participación de cualquier empresa privada que cumpla con las garantías solicitadas. Este creo que es de los temas o de los puntos más relevantes que tiene este llamado a licitación. Esto significa que el sector privado va a encontrar mejores mecanismos para la subcontratación de obras sin las restricciones que significaba la ley de obra pública. Más competencia en el mercado, por supuesto que va a generar mejores precios. A su vez, la aplicación de nuevas tarifas va a estar sujeta al cumplimiento de las obras que mejoren el estado de las rutas. Se terminó la Argentina de la patria contratista, donde subían los peajes mientras las rutas se caían a pedazos. Adelante, Pablo, estás invitado al fogón. Porque acá cada uno llega a la hora que quiere y está muy bien, ¿no? La libertad es libre. Por supuesto, siempre. 12:30, claro. Es desde las 11 que estoy anunciándolo en la conferencia. Bueno, en otro orden de cosas, en el marco del saneamiento de las empresas públicas, vamos a hacer un apartado sobre AISA. En AISA se detectaron gastos innecesarios por más de 4.800 millones de dólares durante la gestión anterior. Lejos de dedicarse a brindar un servicio de calidad, la empresa funcionó como una plataforma de campaña para los funcionarios de turno. Voy a dar algunos datos para que tomen dimensión de lo que estamos hablando. Hubo 200 millones de dólares destinados a obras, el 25% de esas obras se asignaron a Tigre y Malvinas Argentinas, saquen sus propias conclusiones de por qué esto fue así. AISA también financió eventos deportivos y sociales en los distritos que políticamente estaban alineados con el gobierno anterior o con los funcionarios de la gestión anterior, como por ejemplo el triatlón Ironman y el Challenger de Tigre, un torneo de tenis ATP que casualmente se hacían en ese distrito, o eventos como el Carnaval en San Fernando, donde hubo un festival de gasto público, horas extras en personal, camiones cisternas que fueron desviados de sus principales actividades y que se usaron para ser parte de estos coloridos carnavales. En total se gastaron 1.300.000 dólares entre 2022 y 2023 en sponsoreo de AISA en estos eventos, en un país empobrecido, ¿no? Esto siempre es bueno remarcarlo. AISA tampoco ahorró en la compra de inmuebles y vehículos. Durante la pandemia, cuando nos tenían a todos encerrados, la empresa AISA adquirió un edificio sobre la calle Tucumán por 31.600.000 dólares. Además, se contrataron reparaciones por 9.600.000 dólares para ese edificio.
Lo irónico es que esta obra nunca se terminó, nunca se finalizó. Y lo que es más irónico aún, o más extraño, llamativo aún, es que estaba previsto que en ese edificio se construyan varios pisos extras dedicados al uso exclusivo del presidente o la presidente de AISA. Además, en septiembre del 2023 se compraron las famosas, ya por todos, camionetas Renault Kangoo. Eran 613 camionetas que se adquirieron por $25.700.000, o sea, $42.000 por cada camioneta Kangoo, el triple de su valor real a la fecha de compra. En total, la empresa, además, tenía 2.200 vehículos, no es que es una empresa que no tenía vehículos, que estaban asignados a personal que nada tenía que ver con tareas operativas. Había 2.200 vehículos asignados a personal que nada tenía que ver con tareas operativas, donde uno supone que es donde se deben usar este tipo de utilitarios. Por otro lado, el área de comunicación de AISA destinaba recursos a cuentas ajenas al ente estatal y mencionaba a dirigentes políticos del Frente Renovador. Todo esto que describí es parte de la Argentina del pasado, donde la política se servía del dinero de los contribuyentes en lugar de servir, por supuesto, a los propios contribuyentes. Y ese es el país que los argentinos dejaron atrás con su voto, como todos recordarán, en noviembre del año pasado. En otro orden de cosas, y ya termino, destacar que el riesgo país hoy rompió la barrera de los 1.100 puntos, es el mejor registro desde el 10 de diciembre, pero además es la mejor cifra desde agosto de 2019, cuando el riesgo país se disparó desde los 872 puntos a los 1.957 puntos, luego del triunfo de la fórmula Fernández-Fernández, por supuesto bien leído por el mercado del desastre que se venía en la Argentina. Obviamente que en el medio tocó picos de 2.905 puntos en julio del 2022, bajo la gestión de la fugaz ministra Batakis, y de 2.719 puntos en octubre del 2023, bajo la gestión económica del abogado Massa. El riesgo país no es solo un dato más, el riesgo país indica la tasa de interés que paga la Argentina o la sobretasa que paga la Argentina, y el que baje el riesgo país implica mayor y mejor acceso al crédito por parte de las empresas, por parte del sector privado, lo que implica mayor inversión implica más empleo y mejores salarios reales. Por eso es que para nosotros es muy importante que se siga desplomando el riesgo país en virtud de que es una mejora para la situación de todos los argentinos en el corto o mediano plazo. Subieron los bonos argentinos en dólares y alcanzaron también su precio más alto incluso desde que salieron al mercado. Y la mejora en todos estos indicadores reflejan la estabilidad, el buen clima de inversiones para las empresas y la confianza de los mercados en el plan de estabilización económica que está llevando el gobierno. También contarles o recordarles que sin abusar de la máquina de imprimir billetes, la inflación alcanzó el 3,5% en septiembre, cifra que implica una baja del 0,7% con respecto al mes anterior. Y a modo comparativo, en el mismo mes del año pasado, o sea, septiembre de 2023, donde muchos de los que critican hoy estaban gobernando y eran responsables, la inflación de lo que pasaba, la inflación fue del 12,7%. La inflación núcleo, que es, para quienes no lo saben todavía, aquella inflación que excluye componentes regulados y estacionales de la medición inflacionaria, fue del 3,3% durante septiembre, en tanto que la inflación de alimentos se ubicó en el 2,2%, cuando en agosto había sido del 3,6%, simplemente para marcar una clara tendencia y esta convergencia en números razonables o más razonables de inflación de los que venía acostumbrado la Argentina en las últimas décadas. También, gracias a la baja de los dólares financieros que vimos durante las últimas jornadas,
La brecha cambiaria se ubicó por debajo del 20%. Les recuerdo también que en diciembre estaba por encima del 200%. Así que bueno, a los que pronosticaban el fin de este gobierno, festejaban una suba transitoria del dólar blue, el operativo les falló. Quizás el miedo de algunos, como digo siempre, es que las cosas salgan bien. Ya más que el miedo, entiendo que tienen la seguridad de que efectivamente esto va a salir bien. Por último, hoy nos acompaña Franco Antúnez Pujol, más conocido como Fran Fijap, con quien el gobierno se solidariza, como lo hacemos con cada episodio de violencia, independientemente del medio o la ideología, por haber sido agredido, en este caso en el contexto de la marcha, la denominada marcha en el Congreso por tema universidades. Este triste suceso solo demuestra una cosa: la agresividad de los violentos es directamente proporcional a la debilidad de sus argumentos. Bueno, ahora sí los escucho atentamente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, vocero, ¿cómo va? ¿Cómo anda? Diego Ruiz Díaz, de Radio Provincia. Me sumo también al repudio de cualquier tipo de violencia institucional o no institucional en este caso. Por otro lado, tengo que hablar del conflicto universitario. En principio quería consultarle por el tema de los salarios de los profesores universitarios. Al mes de julio, el Consejo Interuniversitario Nacional habla de que el salario de un docente universitario en Argentina es el más bajo de América Latina en dólares financieros de julio del 2024, sin este último aumento que proporcionó el gobierno. ¿Qué está pensando el gobierno con respecto a esto? Algunos hablan de pérdida salarial del 30 al 50%, según los datos que uno quiera tomar. Y en este sentido hay un éxodo de profesores universitarios que están denunciados en varias notas. Por ejemplo, en el Instituto Balseiro y otros lugares. La gente de la UBA también denuncia que los profesores están yendo de la universidad por una cuestión salarial. Y si hay algún tipo, y le hago otra pregunta más en ese mismo sentido, si hay algún tipo de reforma pensada y si este tipo de reforma pensada a nivel universitario tiene que ver con auditorías y quién las haría las auditorías. Muchas gracias. Bueno, está claro que me hablas del mundo universitario. No tengo el número que me estás diciendo claramente, pero no importa, démoslo por bueno lo que estás diciendo, porque en definitiva te refleja lo que pasó en Argentina, ¿no? En la Argentina hicieron un gran desastre. Hoy lo decía el presidente en una nota a la mañana con Antonio Laje, ¿no? El populismo termina saliendo caro, y el populismo en este caso se pagó no solo con el ingreso que pueda tener un docente a todo nivel, digamos. Por eso te decía, me corro un poco del tema estrictamente universitario, o lo que pasa con lo que les hicieron a los jubilados, o lo que le hicieron al trabajador, a vos. Seguramente vos hoy hayas perdido o tengas un salario que también, cuando lo comparás con el resto del mundo, no lo hagas para no deprimirte, pero probablemente estés muy por debajo de lo que un par tuyo cobra en un país donde el populismo no arrasó como arrasó acá. Así que, de hecho, siempre dijimos que los reclamos, no todos, pero en este caso nos parecía genuino, digamos, el reclamo de alumnos y docentes por recursos para la universidad. Nosotros lo que planteamos es simplemente que es una discusión que ahora es el momento de darla, precisamente ahora es el momento de darla, bien dada, en el Congreso Nacional y en el paraguas de la discusión del presupuesto 2025. Hoy escuchaba a alguien por ahí que decía, bueno, hay que darle más recursos a determinado sector sin perjudicar a ningún otro. Bueno, eso no existe. Y si en algún momento creyeron que eso podía darse, bueno, creyeron en algo que era ciencia ficción. No hay manera de, en equilibrio presupuestario, queriendo sostener el equilibrio presupuestario, aumentar una partida sin reducir otra. No hay manera. Así que es una discusión genuina que entendemos que debe darse, y que esa discusión debe darse en el marco del Congreso, bien dada, y dentro, en este caso, con la oportunidad de hacerlo dentro del presupuesto 2025. Así que no hay mucho más para decir, la discusión está terminada. ¿Está pensando el gobierno en algún tipo de reforma? Y el tema de las auditorías, ¿quién las haría?
y controladas por algún organismo internacional? ¿Cómo sería eso? Que se esté evaluando y que en tal caso será una discusión que todavía no está terminada y que será se buscará siempre la mayor transparencia para todos. Y me viene bien la pregunta también para resaltar algo que uno no debería hacerlo porque es una obviedad. Uno lo único que pretende como contribuyente, y creo que es un poco el reclamo generalizado que hay, es simplemente saber, porque la universidad no arancelada, y no digo gratuita porque es gratuita, pero alguien la paga, o sea, no es gratuita en términos absolutos, sino que es no arancelada para el que asista a la universidad. Pero del otro lado está el contribuyente que va a la universidad y paga sus impuestos, y la gran mayoría que paga sus impuestos, que aporta a la universidad de manera indirecta y que no va a la universidad y que tal vez no va a pasar nunca por la universidad. Entonces, en ese contexto, que desde ya, por supuesto, la universidad pública no está en discusión y no va a estar nunca en discusión, al menos con nosotros, pero sí está en discusión que el recurso del contribuyente tenga una partida que se pueda justificar, explicar y mostrar. Y la verdad que es bastante de sentido común, digamos, lo que se plantea, ¿no? Después se verá cuál es la mejor forma o la manera más transparente y la manera más sencilla de que las auditorías tengan el objetivo, que cumplan el objetivo de transparencia, pero me parece que es un tema de segundo orden, ¿no? Me parece que lo que hay que resaltar es que entre todos estamos comprendiendo que todo peso que sale del bolsillo del contribuyente, sea para pagar un hospital, una universidad o cualquier otra cosa, tiene que tener una contrapartida de transparencia y de justificación. Nada más que eso. ¿Está preocupado el gobierno, digamos, de alguna manera por el exilio o el éxodo de profesores que se van de las universidades y el tema salarial, en realidad, más allá de lo que pueda discutir el Congreso? Pero estamos discutiendo otra cosa. Estamos discutiendo... y te repito, creo que nos han golpeado mucho, no solo a los docentes universitarios. Bueno, yo de hecho lo fui durante muchos años y efectivamente son sueldos bajos y eso es parte del costo que nos hace pagar lamentablemente el populismo. Y por supuesto que en una Argentina en crecimiento, en una Argentina con inversión, con mejores salarios, eso se va a corregir, pero no nos tenemos que olvidar de dónde venimos, eso es fundamental. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes. ¿Cómo andas? Rodrigo Bien. Jorge de Radio Mitre. Tengo, si me permitís, dos consultas. Una vinculada al evento que se lleva adelante ahora en el, recientemente nombrado como Palacio Libertad, tiene que ver con las jornadas monetarias del Banco Central. Y hubo en la jornada de ayer, entiendo que hoy también, en el perfil que mostraron los economistas, cierta coincidencia en que no levantar el cepo evita una crisis social grande. Por ejemplo, el economista Ricardo Arriazu, así lo planteó ayer, entiendo que es un experto escuchado incluso por el presidente. ¿Ustedes coinciden con este diagnóstico? O sea, el diagnóstico de no levantar el cepo parte de evitar una crisis social, y en ese sentido, ¿cuál es el argumento del gobierno? Y si el horizonte que se están planteando es la elección de medio término. Por ejemplo, los economistas dijeron que hasta 2025 no hay que levantar el cepo, que hay que mantenerlo. Si ustedes coinciden con este diagnóstico. No, pero eso el presidente ya lo explicó un montón de veces. Pasos en falso no se van a dar. Levantar el cepo se va a dar cuando no sea algo que traumatice absolutamente a nadie. Se lo explicaba el otro día, creo que a Peralta o a Silvia Mercado, alguno de los dos. Cuando se levante el cepo vamos a haber hecho tanto antes que va a ser casi un tema, una noticia menor. Y eso se va a dar, el levantamiento final del cepo, porque te recuerdo que se van levantando restricciones todas las semanas, se va a dar cuando estén las condiciones dadas para hacerlo, y tal vez a eso se refería, no la escuché la verdad es que la declaración, pero como suelo hacer últimamente, dando por bueno lo que me estás diciendo y suponiendo que haya sido así, entiendo que lo que Arriazu en definitiva en algún punto coincide en que nosotros no damos pasos en falso, ¿no? Y que cualquier paso que demos en falso puede tener alguna implicancia
no deseada, y eso no lo vamos a permitir. ¿Pero sería posible un panorama llegar a las legislativas del año que viene con el cepo todavía Es que instalado? nosotros no damos tiempo, dijimos que el cepo lo íbamos a terminar de levantar en el corto plazo, y no, los tiempos son de Dios, mi querido amigo, no los manejamos. Veremos cómo se va desenvolviendo el mercado. La verdad es que me parece mucho tiempo, ¿no? Le falta un año y pico para eso. ¿No levantarlo evita una No lo crisis? sé, no lo sabemos. Para ustedes, ¿no levantarlo evita Es que una no crisis? es que evita una crisis o deja de evitarla. Cuando esté en las condiciones dadas, que el presidente ya explicó que tiene que darse, que no haya, es bastante más larga la explicación, pero para no aburrir, que básicamente que la inflación inducida sea igual a la inflación medida, efectivamente vamos a estar en condiciones de levantar el cepo. Cuando se dé esa circunstancia, hay algunas otras cuestiones técnicas que tienen que ocurrir, pero efectivamente ahí será cuando le demos el tiro final al denominado cepo. Y la segunda pregunta tiene que ver con la reestructuración del Estado. El 10 de diciembre el presidente planteó... Las jornadas son, me preguntaste por las jornadas, son 17:30, habla el presidente el día de hoy allí en el Palacio de Libertad. Sí. La reestructuración del Estado, el 10 de diciembre y previo incluso en la campaña del gobierno, se plantearon este esquema de motosierra en el Estado, reestructuración, limpieza de personal, llámenle como quieran. ¿Tiene fecha de vencimiento? O sea, ¿tiene fecha de finalización? ¿Hay un esquema que tiene el gobierno que dice en esta etapa, en esta fecha, termino de limpiar o de reestructurar el Estado? No, la motosierra, el último día de gobierno, sean 3 años y medio o en 7 años y medio, será con motosierra en mano. Porque, bueno, Federico Sturzenegger la definió como la deep motosierra, ¿no? Vos tenías primero que desmalezar la parte más notoria o lo que más, lo que se veía más a simple vista, y después tenés que ir más profunda de manera más profunda en cada una de las áreas, ¿no? Hay cuestiones, obviamente, hay capas geológicas de cuestiones que no funcionan en el Estado, que funcionan mal o de manera eficiente y que el contribuyente no tiene por qué hacerse cargo. Así que es un trabajo, te diría que de todos los días y eterno el tema de la motosierra. ¿Va a incluir reestructuración de personal, despidos a lo largo de la gestión? Eso lo decimos siempre. De hecho, a fin de año va a haber otra. En realidad nosotros decimos trimestral, pero todos los meses hay baja de personal. De hecho, con algunos casos muy insólitos que en algún momento les voy a contar para algún viernes para descontracturar un poco. Pero sí, claro, es parte de la... Vos lo dijiste muy bien, ¿no? Parte de la campaña fue explicar cómo había un Estado que era un elefante que bancábamos o que bancan entre todos los contribuyentes, y que en un país pobre no tiene mucho sentido discutir si ese Estado tenía que estar. No tiene que estar ese Estado. Tiene que ser un Estado mucho más eficiente y donde el contribuyente sepa dónde va su pago de impuestos, ¿no? Y aparte porque hay otro tema adicional, perdóname Miguel, hay otro tema adicional que cuando vos achicás el Estado, le devolvés al bolsillo de la gente recursos. Y no solo que hay una cuestión detrás de libertad, por supuesto, ¿no? Es mejor siempre que tengas la libertad de elegir a que el Estado te obligue a pagar un impuesto por un Estado que no funciona o que en parte no funciona. Así que, y esa mayor libertad te da mayor libertad también después para consumir, para invertir, para ahorrar, para que ese ahorro lo use otra persona. Hay todo un círculo virtuoso en el achicamiento del Estado. De hecho, lo que vos te pasó en los últimos 20 años es que duplicaste el nivel del Estado y, sin embargo, multiplicaste por 3 la pobreza. Entonces, evidentemente el Estado grande no tiene una correlación con que la gente esté mejor. De hecho, te diría que es inversa esa correlación. ¿Qué tal, Manuel? Perdón. Muy buenos días, ¿no? Por favor. Miguel Nicolich, para Radio Rivadavia. A estas horas, la problemática que envuelve a la comunidad universitaria no está hasta la vista una solución, por lo menos de manera inmediata. A propósito de esto, es una realidad que debe seguir de cerca el gobierno.
¿está manejando alguna otra posibilidad hasta que se llegue a las conversaciones, las paritarias, en el ámbito que corresponde, tal cual como lo acaba de decir, es decir, en el Congreso? ¿O esto puede llegar a estirarse, a prolongarse? Y, insisto, ¿están viendo alguna otra forma de que vuelva a la normalidad, entre comillas, la actividad universitaria? Esa sería mi primera pregunta. La segunda, bueno, finalmente el gobierno anunció que va a otorgar a las provincias los hospitales nacionales. ¿De qué manera piensa hacerlo? ¿Cuáles son los instrumentos que piensa sugerir a los gobernadores en el caso de que así se avance? Y por último, a propósito del anuncio de, si me permitís una más, de AISA, se inicia un proceso judicial, una denuncia para Malena Galmarini, que fue la máxima responsable de la administración en la gestión anterior de la empresa estatal que distribuye agua. Todo eso. A vos te lo permito por haber sido compañero de trabajo, Miguel. De todas maneras, si todos me hacen 3 preguntas, esto se estira y se estira y se estira, pero hoy, como estoy de extremado buen humor sobre mi espalda, lo puedo tolerar de una manera agradable para con ustedes. Por favor, no me quiten el buen humor, también se los pido por favor. Bueno, en primer lugar, para nosotros las tomas de las universidades son temas que hoy son internos de cada una de las facultades. Ayer, con mucha pena, me dijiste, es un tema que debes seguir de cerca, y vos sabés que ayer justamente estaba en un programa de televisión y veo, mientras que esperaba a salir al aire, veo agresiones y veo peleas en diferentes universidades, incluso estudiantes agredidos de todos los colores políticos, no solo lo que uno podría definir como liberales o como afines a este gobierno, de todos los colores, y la verdad es que me dio mucha pena en un lugar que tiene que ser de estudio y de lograr ser un profesional y de los mejores. Ver esas imágenes, la verdad es que causa mucho escozor y mucha pena. También entendemos que la mayoría de los alumnos quieren estudiar, quieren tener clases, y es lo que entendemos que está ocurriendo, incluso y a pesar de las imágenes que vimos ayer. De todas maneras, la Ley de Educación Superior, en su artículo número 31, especifica que dentro de las universidades, por supuesto, no pueden ingresar fuerzas de seguridad que no cumplan con el requisito de que hayan sido solicitadas por la justicia o por las autoridades de las universidades, o sea, el rector. Por lo tanto, entendemos que el conflicto en algunas de las facultades que están ocurriendo y de esto que le llaman tomas, bueno, también hay que entender este artículo 31 y entender que la responsabilidad en definitiva es también de cada uno de los rectores. Así que es un tema para nosotros terminado. Cada universidad o cada facultad, perdón, porque no ocurre en todas las facultades de una misma universidad, deben ver cómo resuelven con estos grupitos de gente, de chicos o de estudiantes, o no importa, de docentes, no docentes, que efectivamente garanticen lo que entendemos la mayoría de los alumnos quiere, y también de los docentes, que es poder tener clases en paz, poder estudiar y poder seguir avanzando, además en una época complicada, ¿no? Entramos en el fin de año donde todos los que pasan por las universidades saben, son fechas donde uno está pensando en los finales y en terminar lo más en paz el año. Con respecto a recordame por favor. El tema del paso de los hospitales nacionales a las jurisdicciones provinciales. ¿Cómo piensan instrumentar precisamente este paso? Bueno, ese es un tema que se está evaluando hospital por hospital, y no hay mucho para decir porque no hay todavía definiciones en cada uno de los casos. Así que cuando la haya, entiendo que el propio Ministerio de Salud va a informar sobre cada uno de ellos y sobre las conversaciones que se están teniendo con las diferentes jurisdicciones. Entendiendo, por supuesto, la salud como un valor que deben aportarlo las provincias, como lo es la educación, digo, ¿no? Así que no creemos que haya ningún tipo de inconveniente con eso.
Y por último, si el gobierno va a denunciar a la administración anterior a propósito del manejo de AISA. Mirá, entiendo que todo lo que todo lo que ocurre con la presunción de corrupción o la presunción del mal uso de los fondos públicos, que tenga los elementos para judicializarlos, se judicializa efectivamente. En este caso, bueno, hay que, por supuesto los detalles no los tengo, pero con el presidente de AISA te los puedo averiguar, y si no, vos mismo podés consultarlo allí. Buen día, Hernán Mundo de Radio Nacional. Manuel, ¿Cómo andás? dos temas, uno universidades en otro ángulo y otro que tiene que ver con salud. Por un lado, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, el último domingo comparó la toma de facultades de algunas universidades con la guerrilla de los años 70. Dijo, esto luego terminó con represión por parte de la dictadura. El presidente, el gobierno convalidan estos dichos, están de acuerdo con estas expresiones. En lo que refiere a las tomas, lo decías respecto de lo que sucede dentro de las universidades, de lo que sucede fuera. ¿Hay diálogo con la ciudad respecto de la aplicación eventualmente del protocolo antipiquetes con lo que sucede en la calle, con protestas que ya hoy se anuncian que pueden tener presencia en distintas avenidas? Y respecto de salud, las prepagas han anunciado ya en algunos casos, por ejemplo, Acor Salud 6,9%, Galeno 6,9%, Swiss Medical 3,90%, Hospital Italiano 5% para noviembre. Esto está por encima de la inflación. El afiliado tiene que esperar que esto transcurra con el libre albedrío o con alguna intervención por parte del gobierno, como sucedió en el comienzo de la gestión cuando denunciaron maniobras de cartelización. Gracias. Bueno, te respondo la última y te la respondo por el sentido común. La cartelización es un tema que va en contra de la ley, y nosotros lo que hicimos en su momento fue hacer cumplir la ley o llevar adelante todas las acciones que nos lleven a que la ley efectivamente se cumpla, que nada tiene que ver con esto. Ahora, si en esto lo que me está sugiriendo es que pueda haber algún indicio de cartelización, por supuesto que se va a intervenir, pero entiendo que no es el caso. Con respecto a las universidades, por supuesto que te referís a los bancos, a algunos bancos que han puesto sobre diferentes avenidas, y esto es de estricta responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien, bueno, definirá qué es lo que debe hacer, ¿no? Son calles internas de la Ciudad de Buenos Aires, que no implica, como ocurre en el resto de los piquetes, la defensa de los edificios federales, que es donde efectivamente intervienen las fuerzas federales. Así que los cortes de calles o avenidas internas de la Ciudad de Buenos Aires son de estricta responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en tal caso de sus fuerzas de seguridad. No es un tema que sea competencia del Gobierno Nacional. Y sobre los dichos del jefe de gabinete, comparando a los estudiantes o a las tomas con la guerrilla de los 70. No lo escuché, y en un tema en las palabras de un ministro, ahí sí prefiero, por supuesto, escucharlo, pero se puede desprender de tus palabras que efectivamente lo que dijo el jefe de gabinete es lo que todos creemos, que es que siempre la izquierda y siempre la gente que nada tiene que ver con la calidad educativa, con la mejora en el nivel académico y con el deseo de participar de una Argentina mejor, participan de este tipo de acciones, ¿no? La verdad es que, te repito un poco lo que le decía a Miguel, ver ayer un sinfín de alumnos queriendo estudiar y siendo agredidos, la verdad es que, por supuesto que todos tenemos en la cabeza, te repito, es el jefe de gabinete de ministros y no lo escuché, por lo tanto solo estoy infiriendo, de acuerdo a lo que vos me decís, que efectivamente todos entendemos que esto es una cuestión estrictamente política e interna de cada una de las facultades.
Última pregunta. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Fabián, ¿cómo andas? Para FM La Patriada, el presidente, ya es viejo, creo que no tuvo ninguna repercusión. Acá había dicho que era el topo que venía a destruir el Estado, lo dijo en una entrevista a la BBC. En las últimas horas, o en los últimos días, pasó a hablar de los docentes como zurdos adoctrinadores. También dijo que dan carreras que no generan ganancias, las universidades argentinas. Y el sábado pasado, en la inauguración del ex Centro Cultural Kirchner, ahora llamado Palacio de Libertad, dijo que los únicos que van a la escuela, a la universidad pública, son los hijos de los ricos y de la clase media alta. Con respecto a esto, el propio INDEC, la encuesta permanente de hogares, ha dicho que casi el 50% de los alumnos universitarios están por debajo de la línea de la pobreza. Te quería preguntar cuál es la consideración, si el presidente está bien informado al respecto, e invitarlo también al presidente a una recorrida por alguna claustro universitario, si quiere yo lo acompaño, para preguntarle a los chicos si son primera generación, segunda generación o tercera generación de estudiantes universitarios. Si no lo sabés, en la Universidad de José C. Paz, más del 90% son primera generación de estudiantes universitarios, hijos de ama de casa, empleadas domésticas. Por otro lado, consultarte también si el gobierno piensa mantener y escalar esta disputa a lo largo del país. Universidades de todos los distritos se han expresado, no son pequeños grupúsculos. Le faltó la palabra grupúsculo, creo, al gobierno para mencionar y recordar bien a la dictadura. Estos son pequeños grupúsculos, si vos vas a cualquier universidad vas a ver que no es así. Y por último, preguntarte sobre otro tema, si me permitís. Ya sé que a Miguel le tenés preferencia porque era compañero tuyo de Radio Rivadavia. Si algún día trabajamos juntos, Mirá. En La Patriada. ¿Me ves en La Patriada? Bueno, veamos. Me voy a La Patriada, ¿eh? Bueno, dale. ¿Qué, de tango no? Están escuchando, así que por ahí te ofrecen algo. Te ofrecemos, porque vamos a una Mandale radio por- comunitaria. Bueno, debería renunciar. Es una... Bueno, Creo sí, que hay por supuesto. incompatibilidad. Pero te ofrecemos porque es una radio comunitaria, La Patriada. Bueno, por ahí es compatible, ¿eh? Lanari, anotá que me voy a La Dale, Patriada Dale, perfecto. a hacer un programa. Perfecto. Bueno, pero te quería consultar ya para cerrar. Ayer estuvo el ex primer ministro Boris Johnson en el balcón. Quería preguntarte si esto le sumás la desaparición de las Islas Malvinas en un evento en el cual se presentó el RIGI a empresarios extranjeros. Si esto significa efectivamente la postura del gobierno argentino, porque te lo hemos preguntado varias veces acerca de las Malvinas, siempre decís que se atañen a lo correcto, pero que esté el primer ministro del país cuya armada y cuya guerra, digamos, cuyo ejército mató a más de 600 soldados, no lo ves como una ofensa para todos los familiares y para todo el pueblo argentino. Gracias. No, la verdad que no. Pero de todas maneras, qué sé yo, no sé ni por dónde empezar con las preguntas que me hiciste. Mirá, con respecto primero una aclaración, con respecto al plano o al mapa donde no estaba las Islas Malvinas, te sugiero que reveas toda la presentación, porque está en todos los mapas. En esa hubo una razón para que no esté, que no, la verdad que no recuerdo cuál, pero en el resto de los mapas estaba las Islas Malvinas, así que siempre es bueno ver la película de principio a fin. Con respecto a la visita de Boric, de Boris Johnson, fue una visita pedida por él. Esto lo aclaro, por algunos medios dijeron que se lo había invitado. Fue una visita pedida por él. Entiendo que visitaba Chile y quiso aprovechar para visitar al presidente Milei y conocerlo, y el pedido lo hizo a través de la embajada, y permiso o encuentro que por supuesto accedimos. Esto de que hablar con una persona del Reino Unido implica que no defendés la soberanía de las Islas Malvinas, bueno, es un fetiche que tienen algunos, nosotros no entramos en esa.
No, pero vos sos fetichista, sos medio fetichista. No, dije que lo dejaron salir al balcón, no dije otra cosa. Está bien, pero han salido... Yo también salí al balcón. El presidente salió al balcón. Qué sé yo, hubo tantos que salieron al balcón. Me parece que es parte de una... Como estuvieron en los salones principales, y no sé en el caso de Boris Johnson, sinceramente, pero... bueno, cuando alguien viene, cuando una personalidad visita la Casa Rosada... visita diferentes salones y diferentes lugares históricos o relevantes de la Casa Rosada, difícil relacionar la visita a los salones y al balcón con el no tener respeto por los excombatientes y por el reclamo de soberanía. A mí me parece que no tiene nada que ver, pero bueno, es una de las tantas cosas en las que claramente no estamos de acuerdo. ¿Qué otra cosa me has preguntado? Te pregunté por qué el presidente dicen que no va, si estaba informado o miente, esas dos opciones, sobre que el 50% de los pibes que asisten a las universidades nacionales son de los sectores más bajos, que están por debajo de la línea de pobreza. Bueno, no, el presidente está siempre muy bien informado de todos los temas. En este caso, el presidente nuevamente se basó en datos. Aquí, en esta oportunidad, se basó en la encuesta de equidad social de la UCA en 2023. Lejos podés estar de tildarlos de oficialistas, donde el 87,5% de los jóvenes pobres de 19 a 29 años no acceden a la universidad y el 1,6% adicional cursaron pero abandonaron. Lo cierto es que lo que pretende este gobierno es recuperar la universidad pública como herramienta de movilidad social ascendente, porque casi, según esta encuesta en la que se basó el presidente, el 90% de los jóvenes en situación de pobreza no terminan accediendo a la universidad o se quedan en el camino. Y por supuesto que nosotros tenemos bien en claro que para que esto no ocurra hay que mejorar el acceso y la calidad de la educación primaria y secundaria. Bueno, ni hablar, por supuesto, temas de alimentación y temas que hacen al propio desarrollo de los seres humanos. Así que, no, el presidente siempre habla con datos. Además de esto, un poco lo hablaba con algunos de tus compañeros, la universidad la pagan con sus impuestos el que va a la universidad y el que no va a la universidad. La paga el que viene de una familia acomodada o que viene de una familia que efectivamente puede pagar esos impuestos, y también viene del que no tiene para poner un plato de comida arriba de la mesa todos los días. Y ese me parece que no hay ningún pecado en decir eso, porque es simplemente la verdad. Ahora, si después, bueno, hay otros estudios, de hecho tengo estudios adicionales que no me voy a explayar sobre esto, pero o no vienen al caso en esta conferencia, pero me parece que el punto más importante que dijiste o la pregunta más importante que hiciste dentro de tu primera pregunta es si el presidente habla con datos, y sí, el presidente siempre habla con datos, incluso habla con datos desde que no era presidente. Y te digo más, habla con datos desde que no era ni siquiera diputado. Te digo más, habla con datos desde que ni siquiera era conocido a través de los medios de comunicación. ¿Algo más? Aprovecha porque estamos... Bueno, no, me agarraste bueno, así no, que... Y me conseguiste laburo en la patriada, así que dale. Ya que estamos, te pregunto, sí, justamente si el gobierno piensa revertir el salario de los docentes, porque van a perder 3 meses este año comparándolo con el año pasado. O sea, los salarios de los docentes universitarios, por definición, de este presidente, van a perder 3 meses de salario, y hoy hay una propuesta en el Congreso que la hizo, como vos decís, el gobierno del doctor Alberto Fernández o del profesor, que tiene que ver con quitar el 5% de privilegios a las empresas que están beneficiadas. ¿Por qué no sacan el dinero de ahí o de lo que va a reintegrar el Fondo Monetario Internacional para volcar en la universidad?
a partir de las sumas que va a devolver. Porque en principio tenés una mezcla entre la definición de stock y la definición de flujo, ¿no? Vos me estás planteando un tema de pago perpetuo versus un pago por única vez, o en tal caso un pago que amerita un tema exclusivamente de stocks, por lo tanto eso que estás haciendo está conceptualmente mal. Pero al margen de eso, se aplicó el aumento del 6,8%, que fue el último aumento que no aceptaron en la paritaria. Y te repito, cualquier incremento adicional que se quiera discutir, estamos abiertos a hacerlo dentro del debate del presupuesto 2025 y no en el mamarracho de una ley que era ilegal, de por sí ilegal. Fin del asunto. Muchas gracias.